Porque el pueblo tenía miedo. Tenía miedo porque venía el ataque, porque venía el pueblo contra ellos. Dios le había dado un plazo en que el profeta iba a venir, iba a hacer holocausto para Dios, y ellos iban a recibir la victoria a través de ese holocausto. Saúl no tenía la autoridad en ese momento para hacer el sacrificio a Dios. La autoridad la tenía Samuel. Pero Saúl no supo esperar a que Samuel llegara. Él tomó por su propia cuenta, bajo la desesperación y la presión del pueblo, por su propia cuenta empezó a ofrecer el sacrificio a Jehová, y a Dios no le agradó eso. A Dios no le agradó eso, porque cuando Dios no te ha puesto a hacer en un lugar, no te ha puesto a hacer una cosa, si Dios ha señalado a otra persona, tú tienes que esperar en Dios hasta que Dios cumpla lo que Él dijo que iba a hacer. Saúl, en vez de irse a la presencia de Dios y decirle, Señor, muéstrame por qué no llega Samuel. ¿Qué pasó? Quizás se enfermó, quizás lo detuvieron. Quizás el enemigo lo detuvo. Tal vez está pasando cualquier problema, cualquier situación en la vida de Samuel. No, él se vio desesperado y se sintió obligado a complacer al pueblo que él iba guiando. Y a Dios no le gustó ese sacrificio. A Dios no le agradó eso. ¿Cuál fue la consecuencia? Que Saúl perdió su reino. Y Dios se lo entregó a otra persona. Y cuando Dios levanta a una persona, puede ser un líder, puede ser en tu casa, puede ser en tu trabajo, Dios te levanta y te dice a ti, yo voy a hacer algo, y te muestra a ti, te da una promesa y te dice a ti, pero yo voy a usar a otra persona para darte la bendición, para que la bendición llegue. Entonces tú tienes que esperar el tiempo determinado, el tiempo que sea, que Dios use esa persona para darte la bendición, y no coger por tu propia mano, en tu propio medio, y querer buscar esa bendición. Porque cuando Dios no te pone en autoridad para hacer algo, tú no lo vas a agradar a Él. Amén. No lo vamos a agradar a Él. Él quiso complacer un pueblo que estaba asustado por los ataques del enemigo. Y en vez de coger al pueblo y darle ejemplo y decirle al pueblo, vamos todos a agarrarnos de mano, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios, vamos a buscar la presencia de Dios, a ver qué está pasando con Samuel, a ver por qué Dios no ha permitido que llegue. Buscar la presencia de Dios. No, él hizo lo que Samuel tenía que hacer cuando llegara. Y Dios no se agradó de eso. Y Dios prueba tu paciencia en medio de las circunstancias y de la dificultad. Dios quiere saber si tú vas a esperar en Él, si tú vas a confiar en Él. Y muchas veces nosotros no confiamos en Dios. Nosotros tomamos las acciones por nuestras propias manos, y cuando nosotros, déjame decirte, que cuando tú coges las cosas por tu propia mano y quieres resolver humanamente la situación y los problemas, dañamos las cosas. Lo dañamos permanentemente. Porque Saúl perdió su reino permanentemente. Ya Dios, cuando vio el sacrificio que él estaba haciendo sin autorización, ya Dios tenía en mente ungir a David como rey. Lo quitó del reinado. Entonces tenemos que ser sensatos a los mandamientos de Dios, a lo que Dios quiere con nosotros. Tenemos que ser sensatos. Tenemos que usar la inteligencia. No podemos desesperarnos en medio de la circunstancia y de la situación, sino buscar la presencia de Dios y esperar que Dios hable y que Dios muestre lo que tenemos que hacer. Amén. Gloria a Dios. Santo eres tú, Señor. Punto número 6. Falta de límites claros. Fue la transgresión de David. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de David? David era un rey. Era el rey que acabamos de hablar. Dios le dio el reino de Saúl a David. Pero David pensó que porque era rey, él podía hacer todo lo que él quisiera y con quien él quisiera y como él quisiera. Él pensó que tenía la máxima autoridad sobre el pueblo. La máxima autoridad la tiene Dios. Amén. Él no podía hacer lo que él hizo. Pero sin embargo él pensó que hacía lo que hacía, nadie le podía reclamar a él porque era la máxima autoridad. Se le olvidó que la máxima autoridad era quien lo estaba observando a él. Se le olvidó esa parte. Entonces, ¿qué hizo David? David cogió a la mujer del jefe de su ejército. Se acostó con ella, la usó. Mandó al hombre que lo pusiera al frente de la batalla. Prácticamente lo mandó a matar, porque sabía que lo iba a matar. Y a todo esto David no entiende que él hizo mal, porque esa era su gente. Él sentía esa gente era propiedad de él.
Él podía hacer con esa gente lo que él quisiera. ¿Quién le iba a reclamar al rey? Nadie le iba a reclamar al rey. El rey podía mandar a matar 100 ahora mismo, fusilarlo delante de la presencia de cualquiera, y nadie le iba a reclamar al rey. Y se tomó la mujer de este hombre y tomó la vida de ese hombre como si fuera un juguete, y no le importó, hasta que Dios mandó al profeta y le dijo: tú hiciste algo malo, tú quebrantaste la ley de Dios, tu autoridad tiene un límite. Y David no pensaba que su autoridad tenía límite. Fue la transgresión de David. Todos nosotros tenemos un límite hasta dónde llegar. Todos tenemos un límite hasta dónde llegar. Dios te deja y Dios te deja ver hasta dónde tú llegas. Pero cuando Dios te dice aquí, hasta aquí llegaste, déjame decirte que Dios te va a sacudir de una manera que a ti no te va a agradar, no te va a gustar. Y tu vida no va a ser la misma de ahí en adelante. Porque la vida de David fue una vida miserable después de ese pecado. Aunque Dios lo perdonó, porque él se humilló delante de Dios, pero la vida de David no fue una vida feliz de ahí en adelante. Aunque tuvo posesiones, aunque tuvo una familia grande, aunque tuvo un ejército grande, aunque David vencía en todas las guerras que iba, Dios le daba la victoria, pero su vida no tenía gozo. David fue perseguido por el pueblo, David fue perseguido por los enemigos, David fue perseguido por su propio hijo. Y encima de eso había incesto en su casa. Sus hijos violaban a las hijas, sus hijos se odiaban unos contra otros. Todo eso vino después del pecado de David. Después del pecado de David. Gloria a Jesús. Entonces tenemos que saber hasta dónde llega tu autoridad. Hasta qué límite tú puedes llegar. Hasta qué límite tú puedes empujar la situación. Hasta qué límite tú puedes manipular una situación. Porque si te traspasas de los límites de Dios, vas a pagar la consecuencia. Vas a pagar la consecuencia. Y no solamente tú, sino eso va a acarrear de generación en generación en generación. Y tal vez te veas prosperado y tal vez te veas en otro nivel social, económico, lo que sea, pero tu vida no va a ser la vida que Dios quería darte. Una vida de paz, una vida de gozo. Amén. Ese pecado acarrió con una consecuencia que fue fatal para David y para sus hijos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Mira, los dones que nosotros tenemos no son para usarlo como nosotros queremos, ni para usar autoridad sobre nadie. El potencial que nosotros tenemos no es para usar y extralimitarnos contra nadie ni contra nada, sino que todo tiene su límite. Dios quiere que usemos el potencial que tenemos para honrarlo a Él, para glorificarlo a Él y para levantar a otros, no para humillar a otros. Y David usó la autoridad que él tenía para humillar, para matar, para seducir. Y eso no es lo que Dios quiere. Esa no era la manera que Dios quería usar a David. Hasta que el profeta vino y le mostró a David, le dijo una historia y le dijo: ese eres tú. Y cuando le dijo una historia de una oveja perdida, de que había un hombre que tenía una oveja y que la oveja le quitó la única que tenía y no sé cuántas cosas, y David le dijo, y él le dijo: ¿qué tú harías con ese hombre? Y le dijo: lo mando a matar. Y él le dijo: pues ese hombre eres tú. Hasta ese momento entendió David el pecado que había cometido. Mientras tanto no se había arrepentido. Y de no haber Dios mandado a ese profeta a darle esa palabra y hacerlo recapacitar, David hubiera seguido toda su vida con ese pecado oculto y no iba a reconocer que cometió un pecado. Entonces nosotros tenemos que examinarnos a ver qué estamos haciendo con las personas que están alrededor de nosotros. ¿Qué estamos haciendo en el trabajo? ¿Qué estamos haciendo en la iglesia? ¿Qué estamos haciendo con el vecino, en la casa? ¿Qué estamos haciendo? Tenemos que mirar que no estemos humillando, que no estemos faltando, que no estemos queriendo imponer nuestra voluntad sobre las personas. Tenemos límites que tenemos que seguir. Dios ha impuesto esos límites, no nosotros. Dios ha impuesto límites sobre cada uno. Y nosotros tenemos que saber hasta dónde vamos a llegar y hasta dónde
llega tu autoridad y comienza la del otro. ¿Y hasta dónde Dios quiere usarnos a nosotros y usar lo que nosotros tenemos? Amén. Gloria a Dios. Porque todas esas cosas acarrean maldición y maldición perpetua. Perpetua. Amén. Gloria a Dios. Punto número 7. Solamente me faltan 2 puntos para terminar. Voy a ser breve en los 2 últimos. Transgresión número 7. Servirle a Dios de mala gana.